como Sí, para cuéntenme un poco. hacer la introducción a las personas que nos están escuchando y viendo, se divide en tres grupos. El grupo A, que contiene estas tres estructuras, esquizoide, esquizotípico y paranoide. El grupo B, que tiene el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno limítrofe de la personalidad, el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno sociópata de la personalidad. Y el clúster C, el que contiene el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, también conocido como anancástico, el trastorno evitativo, el trastorno dependiente, el trastorno de personalidad ansioso. Entonces, esos son como los tres grupos. Aquí viene la cuestión es que la clasificación DSM, a partir de 1982, clasificó estos tres clústeres, porque la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, antes de esa época, era, era psicodinámica, pero ya después, como usted dice ahorita, llegó el biologicismo, la mirada positivista de la psiquiatría, entonces se desligó la APA de la mirada psicoanalítica y se enfocó en esos tres grupos. De tal forma que antes del 82 no se hablaba de trastornos de personalidad, sino de las estructuras de personalidad que todavía seguimos hablando desde la mirada psicoanalítica o Sí, psicodinámica, que sí. la estructura psicótica, la estructura Neurótica y neurótica, la perversión. la estructura limítrofe y la estructura perversa. Entonces, la estructura neurótica se divide en tres: la estructura obsesiva o la estructura obsesiva, la histérica y la fóbica. Entonces, el clúster A hoy sería lo que antes era la estructura psicótica. Y tenemos estos tres grupos: el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. De tal forma que la situación que describe este tipo de personalidades tiene que ver con la relación del yo con la realidad externa. Eso es lo que define a este tipo, a este grupo de personas, a este clúster de personalidad, la relación del yo con el mundo exterior. A diferencia del neurótico, que en el neurótico, para el neurótico es muy importante la realidad externa, y dependiendo de cómo se relaciona con el mundo externo es que va a ser o obsesivo o fóbico o histérico. En el psicótico, el problema es que hay una ruptura parcial del yo con la realidad externa. Entonces la interpretación de la realidad es insuficiente, es inadecuada, y eso es lo que los lleva a ser particularmente extraños, raros o con ideas persecutorias, como es el caso del paranoide. Entonces, eso es como lo que quería dar de introducción para entender un poquito de dónde salen estas estructuras y cómo se explican los rasgos particulares de la personalidad en este grupo en este clúster.